Okay. Good morning. This is English class, unit number 2. This is a life plans 11 level. Okay, today we are going to study about personalities. The content is, for example, auxiliary verb and reinforcement class. Okay. Lo primero que vamos a hacer es entonces explicar lo que son los verbos auxiliares. Por ejemplo, los verbos auxiliares que nosotros vamos a utilizar en este caso son el verbo do, el verbo have y el verbo be, auxiliares. ¿Cómo lo podríamos utilizar nosotros estos verbos auxiliares? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo digo, I don't know, I don't know his name. El segundo sería, utilizando el have, auxiliar. I have done my homework. Number 3, be. El verbo to be, ser o estar, sería he is playing soccer. Como podemos observar en esos tres ejemplos, ahí utiliza un verbo principal y utiliza un verbo auxiliar. Es importante que los estudiantes sepan identificar a dónde están los verbos principales y a dónde funcionan como verbos auxiliares. Por ejemplo, en el número 1 tenemos I don't know his name. Yo no sé su nombre. Entonces, el auxiliar está aquí. Este es el verbo auxiliar. This is the auxiliary verb and this is the principal verb, o el verbo principal, the main verb, el verbo principal. En el segundo ejemplo dice, I have done my homework. Este es el verbo auxiliar, have, y este es el verbo principal, done. Recordemos que aquí utiliza el presente perfecto. Los verbos auxiliares los podemos utilizar en todos los tiempos, presente simple, pasado y presente perfecto. Entonces el done es el pasado participio del verbo do, el pasado sería did y este sería el done, que es el verbo principal. Entonces ahí el have funciona como un verbo auxiliar. En el tercer ejemplo tenemos he is playing soccer. Tenemos que identificar cuál es el verbo principal. El verbo principal es playing, play, jugar, está en presente progresivo. Y el verbo auxiliar sería is. Este sería el verbo auxiliar. ¿Para qué? Para describir la acción que la persona está realizando, ya sea de una manera continua o progresiva. Entonces, recordemos que todos esos verbos auxiliares los podemos utilizar de una manera positiva, negativa, también lo podemos utilizar en los diferentes tiempos, ya sea en presente simple, en pasado y en presente perfecto. I don't know his name. Yo no sé. ¿Qué es lo que yo no sé? Su nombre de él. Entonces, el verbo auxiliar es el don't, está en la forma negativa y el verbo principal es know. En el segundo ejemplo, I have done my homework, presente perfecto. El verbo principal es done, hacer, y el verbo auxiliar es have. Yo he hecho mi tarea. Y el número 3 sería, he is playing soccer. El verbo principal es playing y el verbo auxiliar sería is. Él está jugando, ¿qué cosa? Fútbol. Una vez que hayamos analizado la gramática del uso de los verbos auxiliares, vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico que aquí se presenta a continuación. Son 3 ejercicios los que vamos a hacer. Dice, write negative statement and question using auxiliary verbs. Vamos a escribir oraciones negativas y preguntas utilizando los verbos auxiliares. Tenemos 3 ejemplos. El primero sería, Akiro is playing soccer right now. And the second one, we have Trisha and Marisha were having a good time at the dance. And number 3, we have, we don't have to explain our answer to the class. Volvemos a repetir. Vamos a escribir oraciones negativas y preguntas utilizando los verbos auxiliares. Cuando vayamos a hacer una pregunta, tenemos que utilizar el verbo auxiliar al inicio de la pregunta y tenemos que identificar si en cada pregunta cuál es el auxiliar. En este caso, lo vamos a marcar en la primera oración cuál sería el verbo auxiliar. Akiro is playing soccer right now. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Is. Utiliza el verbo to be, ser, estar. Acordémonos que este puede ser am, is o are, dependiendo del sujeto.
En el segundo, ¿cuál es el verbo auxiliar? Trisha and Marisha were having a good time at the dance. El verbo auxiliar sería were. Number 3, we don't have to explain our answer to the class. El verbo auxiliar sería do. ¿Cuáles serían entonces los verbos principales? Los verbos principales serían playing en el caso de la número 1, having en el caso de la número 2 y have en el caso de la número 3. Entonces hagamos la pregunta en el ejercicio 1. ¿Cómo sería entonces? El auxiliar lo ponemos adelante de la pregunta y decimos, is Akiro playing soccer right now? This is the question. Si la oración decía, Akiro está jugando fútbol ahora, ¿está Akiro jugando fútbol ahora? Esa es la pregunta. Ponemos el auxiliar al inicio. Ahora, vamos a hacer una oración negativa. Akiro isn't or is not. Is not playing soccer right now. Ahí tenemos ¿qué cosa? La oración negativa. Simplemente agarramos el verbo to be, ser, estar, y le agregamos la palabra not para ponerle negación. Akiro está jugando fútbol ahora. Akiro no está jugando fútbol ahora. Ese es el primer ejemplo. Exercise number 2. Trisha and Marisha están teniendo un buen momento en la disco o en el baile. Hacemos la pregunta entonces, ¿cuál es el auxiliar? Ya lo habíamos identificado. ¿A dónde va a ir el auxiliar? Al inicio, en la pregunta. Where Trisha and Marisha having a good time at the dance. ¿Tuvieron Trisha y Marisha un buen tiempo en el baile? Yes or no? Affirmative or negative, ¿ok? This is the question. La oración es negativa. Esto que está positivo lo voy a pasar a negativo. Entonces sería Trisha and Marisha weren't. Como que si tuviéramos el were más que, más el not, para hacer una oración negativa. Weren't having. Y le agregamos el complemento, a good time. ¿Ya? Fácil. En el número 3, ya tenemos identificado el auxiliar, es el do. We do have to explain our answer to the class. Nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Explicarle nuestra respuesta en la clase, o explicar nuestra respuesta en la clase. La pregunta, ¿cómo haremos la pregunta entonces? Utilizando el auxiliar do al inicio. Do we have to explain our answer to the class? This is the question. Affirmative or negative, the answer. La oración negativa sería, esto pasa de positivo a ¿qué? A negativo, entonces sería, we don't. Como que si tuviéramos el do más ¿qué? Más el not. We don't have to explain our answer to the class. ¿Ya? Ya lo tenemos. Ejercicio, aplicando ¿qué cosa? Oraciones negativas y preguntas, utilizando los verbos auxiliares. Recuerden entonces que los verbos auxiliares nosotros los podemos utilizar ya sea en oraciones positivas o en oraciones negativas, en cualquier tiempo, ya sea en presente simple, en pasado, en presente perfecto, ya sea también en la forma afirmativa o negativa. Esa es la clase de hoy. Muchas gracias.